porque se prepara el regreso a clases, pero también hay otras noticias importantes en materia de presupuesto y de atención con toda la comunidad usuaria y estudiantil de nuestro departamento. Muy buenos días al secretario Luis Carlos Granados, bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Laura, buenos días a todo el equipo de trabajo de Marandúa, del departamento del Guaviare. Pues secretario, hablemos de esa preparación que ustedes están haciendo. Habíamos hablado en su momento de la preocupación que habían con los recursos para garantizar la atención en las residencias escolares. Veíamos que la semana anterior ustedes publicaban un anuncio del regreso a clases también en las residencias escolares. ¿Cómo están en este momento el presupuesto, esos recursos para garantizar esa atención allí? Bueno, como lo he informado por este importante medio de comunicación, nosotros iniciando el año, el Ministerio de Educación nos certificó un recurso para residencias escolares, es decir, para internados. Como tenemos nosotros allí a 3.924 niños y niñas que están internos, donde les ofrecemos en un entorno protector desayuno, almuerzo, cena y refrigerio, y personal que le prepara los alimentos y que los cuidan a los niños. Este recurso nos alcanzó para 80 días. Entonces nosotros inmediatamente hemos oficiado al Ministerio de Educación que el recurso no alcanza para atender a los niños y a las niñas en toda la jornada y en la jornada académica, y por ello entonces también lo hemos puesto en conocimiento de la Procuraduría, que ha estado muy pendiente de ese tema. Ese contrato se nos venció, bueno, se vence en 2 días, es decir, que mañana y pasado mañana tendríamos nosotros garantizado el servicio. Nos tocaría, yo tengo un recurso en la Secretaría de Educación, alrededor de 1.000 millones de pesos para poder adicionarlo a este contrato. Pero para hacer la adición, se requiere hacer un proyecto y ese recurso solamente nos alcanza para 8 o 10 días. Entonces, con esta preocupación, yo tuve la oportunidad de participar de un encuentro nacional de secretarios de Educación con la ministra de Educación, y allí expusimos el tema, no solamente ese día, sino todo el país, donde tenemos esta modalidad de residencia escolar, que hay esta dificultad. El representante Alexander, que además fue secretario de Educación, es docente, pues muy preocupado con el tema, sacamos una cita, nosotros viajamos hoy en la tarde a la ciudad de Bogotá, nos vamos a reunir mañana en el ministerio con el director nacional de la UAPA, con el director de Planeación de Educación y con la ministra, para mirar qué solución le damos a este tema, porque no podemos dejar a nuestros niños, a nuestras niñas, sin esta estrategia de residencia escolar. Eso sería una deserción estudiantil y sería gravísimo para el departamento de Guaviare y para la Secretaría de Educación que más de 3.000 niños no puedan estar en el aula de clase por no garantizar esta estrategia. Estrategia que es del Ministerio de Educación Nacional. Nosotros estamos pendientes, Laura, porque el señor gobernador y la Secretaría de Educación hicimos un proyecto que fue viabilizado por el Ministerio de Educación por planeación para atender a los niños y a las niñas, nos vale alrededor de 11.000 millones de pesos y poder garantizar el resto del año con esta estrategia. Pero esos son recursos que se aprueban en el OCAD Llanos. El OCAD Llanos aún no se ha reunido para debatir este importante proyecto y estamos a la expectativa que efectivamente OCAD Llanos, que preside el gobernador del departamento de Meta, pueda convocarlos y allí aprobar este proyecto para poderle garantizar a nuestros niños, a nuestras niñas, esta estrategia de acceso y permanencia en el aula de clases, modalidad internada del departamento. Entonces, también hemos hablado acá del PAE, que es el complemento nutricional que le damos a los niños externos. Tengo una importante noticia. Ya tenemos garantizado el recurso por gestión del gobernador, por gestión del representante de la Cámara y obviamente la Secretaría de Educación, ya garantizaron el recurso para finalizar el año en esta modalidad en el departamento de Guaviare y el Ministerio de Educación Nacional. Adicionalmente a ello, nos aprobaron un recurso, voy a hablar ya por este medio de comunicación, que eso fue en el marco del COLPOS, donde aprobamos un recurso para la segunda ración al pueblo Nucal y al pueblo Gil. Aquí les vamos a dar, según 2 raciones, una modalidad de desayuno y otra modalidad de almuerzo. Es un proyecto único en el país, solamente se da en el departamento de Guaviare, que se le da 2 raciones a los niños externos, me refiero al pueblo Nucal y al pueblo Gil.
Pero esos raciones, esas segundas raciones, ¿se le van a dar a los niños que estén escolarizados, secretario, o en qué instancias, en qué espacios se les dará? No, entendido que educación, nosotros como educación tenemos la responsabilidad de los niños matriculados en el CIMAR. Pero obviamente que a los niños local, por ejemplo, ellos son por núcleos que viven, que son familias, pues a todos les damos, pero yo no puedo certificar eso porque las políticas del Ministerio de Educación es solamente atender a la población registrada en el CIMAR. Entonces será solamente, exacto, a los niños que estén escolarizados, que estén ojalá asistiendo a estas escuelas. El tema del PAE, pues usted ya nos había adelantado algo de la tranquilidad que tenían, unos recursos que están en este momento pues garantizados hasta fin de año. La preocupación está hoy entonces con esos recursos que se necesitan. ¿Cuánta plata necesitan en este momento para que las residencias escolares terminen el calendario académico? Es decir, que funcionen en lo que queda de este año. Para terminar el año nos faltan alrededor de 12.000 millones de pesos. Eso nos vale aproximadamente atender a nuestros niños, a nuestras niñas. Son 3.924 niños que estamos atendiendo en esa modalidad y como les indico, les damos desayuno, almuerzo, cena, refrigerio, cuidadores, tienen que pagar los alimentos a los niños. Todo eso nos vale alrededor de 12.000. El proyecto que tenemos en el local está por ese valor, ¿sí? Pero estamos pendientes que efectivamente se reúna local y nos garanticen los recursos. Claro, de eso depende esa reunión, pero mientras tanto, ¿qué va a pasar con esa atención? Entonces, el regreso a clases hoy de esas residencias escolares está solamente garantizado por 2 días más, secretario, es decir, hoy y mañana, decía usted, o mañana y pasado, ¿entendí? Sí, el día de hoy no tenemos clase, los maestros están en asamblea general, una vez de regreso de vacaciones, y el día de mañana deben estar en cada una de las instituciones educativas impartiendo conocimiento a los niños. Hemos hecho una resolución en la Secretaría de Educación, que ustedes la conocen, donde modalidad residencia escolar vamos a iniciar este día domingo. Por dos argumentos. Uno, por el que le estaba expresar, porque tiene que ver con el recurso que no nos alcanza, y nos toca hacer la adición al contrato, y estamos pendientes en el Ministerio. Hemos conversado con el Ministerio que nos van a dar 2.000 millones de pesos, pero mañana en la reunión que tenemos allá, eso se va a concretar, y esa adición no se hace de un día para otro. Y además también toca hacer desinfección y aseo a los internados, eso lo hemos acordado con los rectores, que sería en el transcurso de la semana, miércoles, jueves y viernes, y el domingo estaremos recibiendo a nuestros niños internos. Esperamos entonces esta semana poder completar esos recursos adicional al contrato que tenemos mientras hacemos el proceso, porque esos 3.000 millones de pesos, si nos dan los 2.000 del Ministerio y 1.000 que tenemos como Secretaría de Educación, atenderíamos aproximadamente mes y 15 días máximo. Y esperamos en ese lapso pues poder hacer el proceso de contratación si nos aprueban el local. ¿Cuántos recursos estaría aportando el ministerio? Que no le entendí bien, secretario. ¿2.000? La propuesta que le hemos hecho al Ministerio son 2.000 millones. 2.000 millones, 2.000 sí. millones que atenderíamos alrededor de un mes, como estoy indicando. Sí. Entonces, vamos a concretar ello porque al día de hoy no está concreto. Por eso hemos solicitado el acompañamiento del representante Alexander Quevedo, que él nos va a acompañar mañana a la cita, que ya nos la concedió el Ministerio, para ir a la reunión y allá concretar este importante tema. Claro, entonces para comenzar, es decir que de la gestión que ustedes realicen entre hoy y mañana en Bogotá dependerá los días que continúe la residencia escolar, porque ustedes están citando el próximo domingo a que los niños ya regresen a las residencias escolares para comenzar la próxima semana, pero ¿dependerá eso también de los recursos o tienen al menos ustedes unos recursos ahí que amortiguen ese inicio? Sí, nosotros tenemos en la Secretaría de Educación el día de hoy tenemos 1.000 millones de pesos garantizados, pero no hemos querido adicionar porque para la adición toca hacer un proyecto. Entonces, nos tocaría volver a hacer otro proyecto para lo que consigamos en el Ministerio. Estamos a la expectativa, a la espera de esa reunión el día de mañana, que cuántos recursos nos garantiza el Ministerio para poder hacer una sola adición, un solo proceso y un solo proyecto adicional, mientras nos sale el recurso, si es posible,
de local Llanos. Ya entendí, entonces están buscando ustedes que a esos 1.000 millones que ustedes tienen se sumen otros 2.000 que estaría aportando el ministerio para de esa manera hacer una adición más amplia, grande, que permita al menos funcionamiento de un mes y medio en estas residencias escolares. Todo depende de la gestión que realicen ustedes hoy y mañana en Bogotá. Pues esto en cuanto a las residencias escolares, ya saben entonces los padres de familia atender ese llamado que hacen para el próximo domingo. El regreso a clases en las demás instituciones, secretario, ¿cómo se está preparando? ¿Qué día regresan a las clases los estudiantes? Todo está organizado para el día de mañana, si Dios lo permite. Como lo he indicado, los docentes hoy estamos en la Asamblea General, vamos hoy a reunirnos con ellos a ver unas instrucciones, también nos va a acompañar el señor gobernador y en las horas de la tarde los docentes se desplazan a sus lugares de trabajo. Entonces van a estar ellos en su lugar de trabajo el día de mañana. En algunos sectores rurales, por ejemplo, en Mocuar, en Araguato, que allí solamente hay una área internada, pues no iniciaremos todavía, porque los niños vienen de sectores lejanos al internado. Los docentes van a estar esta semana en trabajo institucional, aquí con cada uno de sus rectores, y el fin de semana se desplazarán, dado que el peligro de los grandes lugares son 2 días bajando por el río, por ejemplo, a Mocuare, Araguato, Colo Colo, los sectores a Machipán, a Miraflores, Lagos del Dorado, bueno, todos sectores tan alejados, los docentes estarán, si Dios lo permite, el fin de semana para el domingo recibir los niños internos y el lunes ya iniciar labores académicas en el aula de clase. Muy bien, entonces ahí está ese calendario para que los padres de familia también se organicen, se preparen ese regreso a clases durante esta semana. Secretario, hay otro tema también importante y es que este mitad de año ustedes están pagando el retroactivo salarial a los docentes. Recibimos una denuncia el pasado viernes sobre un error que hubo en esa liquidación. ¿Qué pasó con este tema de los honorarios de los docentes? Y efectivamente, los docentes y todos los funcionarios públicos del país, el gobierno nacional expidió un decreto de una nivelación salarial y entonces en ello también hay un retroactivo, la nivelación, el incremento salarial que se hace a todos los funcionarios que en educación este año fue el 15.2%, entonces el retroactivo era desde el mes de enero. El mes de enero de acá, esos 5 meses que elaboraron los docentes y que no se les ha pagado el valor equivalente a esa nivelación salarial. En ese sentido, pues el Ministerio nos dio los recursos a todas las secretarías del país, donde hiciéramos el esfuerzo rápido para poder cancelar. Nosotros, la semana pasada, envié a 2 funcionarios de nómina al Ministerio de Educación, estuvieron toda una semana trabajando con los técnicos del Ministerio para poder garantizar este recurso a nuestros compañeros docentes. Y llegaron el jueves, y el jueves y el viernes hicieron lo pertinente. Nosotros le cancelamos a los docentes, le giramos a sus cuentas el retroactivo y la prima de mitad de año. Se les canceló. Hubo un error, efectivamente, con los compañeros de nómina respecto de un descuento que se le hace, que se le hizo de más, y eso iba pues para la videoprevisora. Inmediatamente tuvimos información, nos dijeron el error que se presentó, notificamos, yo de una vez oficié a la tesorería del departamento territorial para que no fuera a girar esos recursos a la videoprevisora, mientras el día de hoy, esta semana, el equipo de nómina se revisan y hacen lo pertinente para poderles consignar a las cuentas de los docentes ese descuento que se hizo de más, que no era necesario hacerlo, porque los docentes tienen derechos de recurso. Entonces, en ese sentido, yo pues ofrezco mis excusas como secretario de Educación, pero entiendan que pues, somos las únicas secretarías del país, muy pocas han pagado el retroactivo y han pagado la prima. Entonces, esto era un trabajo dispendioso, pero hubo un error, y es de humanos cometer error, y hubo un error, y efectivamente se presentó un inconveniente, pero lo más importante, Laura, es que vamos a subsanarlo y a hacer la consignación respectiva a los compañeros docentes de ese descuento que se les hizo, que tenían el derecho a que se le consignara su cuenta.
Bueno, ahí está entonces la respuesta. Esta semana les estarán dando, resolviendo ese descuento que se hizo mal, se liquidó mal, pero que les estarán dando respuesta. Es la respuesta que nos da el secretario de Educación, Luis Carlos Granado. Pues, secretario, quedamos muy pendientes y atentos entonces a ese regreso a clases, sobre todo a esa gestión que ustedes hagan en materia de residencia escolar, porque nos preocupa esa deserción escolar, como usted lo decía. Los niños deben estar estudiando, los niños deben estar en clases, y es importante que esas estrategias que se han implementado desde el nivel nacional pues se garanticen. Así que queremos pues que ese compromiso también se vea de parte del gobierno nacional. Vamos a estar muy pendientes, secretario. Muchas gracias por contarnos el balance y cómo comienzan, cómo se preparan ustedes para el regreso a clases. A usted, Laura, un feliz día para todos los del departamento de Guadalupe. Son las 7:31 minutos.